aumentado, mis enemigos son muchos los que me atacan. Señor, son muchos los que dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Sálvame, Señor. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Clamaré a ti y tú me responderás desde tu lugar santo. Señor, yo me acuesto y duermo y despierto confiado en ti. Aunque me rodean legiones de soldados, yo no tengo nada, nada que temer. Aunque me rodean legiones de soldados, yo no tengo nada, nada que temer. Porque tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega del mensaje de la palabra del Señor. Hoy veremos el tema: todo creyente en Cristo es templo del Espíritu Santo. Y está fundamentado en Efesios el capítulo 2, los versos del 19 al 22. Permítanme leer el pasaje y luego orar. Por tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, los versos 19 al 22. Oremos. Bendito sea usted, Señor. Ahora, a través de su palabra, mueva nuestra mente y corazón a cumplir esos propósitos eternos suyos para bien de la humanidad y la edificación de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo está terminando este capítulo de Efesios 2 haciéndonos ver tres aspectos que Cristo hace en nosotros cuando por la fe hemos recibido y creído en su nombre. A saber, 1. Ciudadanos del cielo, Dios, miembros de la familia eterna. Y 3. Somos un edificio que crece. Concluye, eso sí, que todo esto es porque ahora somos templos de Dios y morada del Espíritu Santo. Así que veamos rápidamente en estos tres puntos que Cristo nos otorga a llegar a ser hijos e hijas de Dios por medio de la fe en su sacrificio redentor. Así que primero veamos el ser ciudadanos del cielo.
Dice el verso 19, por lo tanto ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos. Efesios 2:19 en su primera parte. ¿Sabe? Para los judíos, los gentiles eran considerados extranjeros por no tener las promesas ni la ley, aunque esto no los hacía los judíos ciudadanos del cielo. Solo eran los depositarios del plan de Dios para toda la raza humana, a fin de que creyeran e hicieran conocer este plan a todas las naciones. Sucedió todo lo contrario. Se apoderaron de las promesas y se hicieron incrédulos y hasta orgullosos. Por eso Pablo dice de ellos, he aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Romanos capítulo 2, los versos 17 al 20 y luego los versos 23 y 24. Así que Jesucristo viene y derriba la pared de separación que se había levantado como enemistad entre judíos y gentiles por no obedecer y cumplir con el plan de Dios. Lo hace mediante su predicación, enseñanza y obra redentora en la cruz del Calvario mientras estuvo aquí en su paso por la tierra. Y luego comisiona a todos los que por su gracia alcanzan la salvación que lo pregonen a todo el mundo. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, los versos 19 y 20. Quienes acepten y por fe accedan a su plan redentor, pasan a ser parte del reino de los cielos como hijos e hijas y ciudadanos del cielo en compañía de todos los creyentes que por fe fueron adoptados en Cristo. O como diría Pablo escribiéndole a los Efesios en este mismo capítulo en el verso 6, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Efesios 2:6. O como lo diría escribiéndoles a los filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Al aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos y conciudadanos con los apóstoles, discípulos y creyentes reconocidos del Antiguo Testamento, diga Abraham, David, Ruth, Elías, etc., quienes por la fe fueron considerados parte del reino de Dios. El autor de Hebreos lo expresa así: la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe no fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11,
los versos 1 y 2 y 4 al 6. Por tanto, cuando creemos por la fe en Cristo y lo aceptamos como Salvador y Señor, somos adoptados como hijos de Dios, se nos da el sello del Espíritu Santo y viene a ser como nuestro DNI de la ciudadanía del reino de Dios. Por eso dice la palabra: en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. He leído Efesios capítulo 1, el verso 5 y luego los versos 13 y 14. Queda claro que por Jesucristo y su sacrificio en la cruz, al creer y recibirlo por la fe, llegamos a ser aceptados por Dios como sus hijos y ciudadanos del cielo, no por obras, religión ni leyes, sino por la fe en Jesucristo. La segunda cosa que encontramos es que pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y dice el verso 19 en su segunda parte: y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19b. ¿Sabe que Dios divide a los seres humanos en dos categorías? ¿Cuáles cree que son? Los que tienen el Espíritu Santo y son sus hijos, hijas, la familia espiritual, y los que no lo tienen, por tanto forman la familia meramente humana y carnal. ¿Se da cuenta? Dios no está tomando en cuenta nacionalidad, raza, títulos, apellidos, color, religión, obras, moralismo. No, Él solo mira quienes sí tienen por Jesucristo el Espíritu Santo y quienes no. Así es que para Dios solo hay dos familias: los que no son convertidos y están bajo la carne, y los que han creído en Jesucristo y han pasado a ser la familia espiritual y eterna en Dios. Todos estábamos en la primera categoría, pero cuando aceptamos por la fe a Jesús, pasamos a la familia espiritual y lo mostramos porque decidimos en la libertad obtenida seguir la dirección que nos brinda el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, escribiéndoles a los romanos en el capítulo 8, les dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, verso 9 y los versos 14 al 16. Los que tienen el Espíritu Santo son de la familia de Dios y pueden obedecerle. Los que no tienen el Espíritu no son hijos de Dios y son catalogados como seres naturales. Estos, así quieran obedecer al Espíritu Santo, no pueden. Y si quieren hacerlo, lo hacen con la motivación equivocada. Diga, por religiosidad, por recibir un milagro, por una necesidad, etc., que no pasan de ser deseos carnales. Pablo al respecto dirá: pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no la puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Ahora usted y yo debemos preguntarnos: ¿a qué familia pertenecemos y a cuál debemos pertenecer para tener parte en el reino de Dios? Si aún no pertenece a la familia espiritual, le hago la invitación. Debe por fe aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor, confesando sus pecados y
viviendo el don del Espíritu Santo. La tercera cosa, y es la importante, somos un edificio que crece. Dice el verso 20, 21 y 22, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, los versos 20 al 22. Tres son los aspectos de este edificio que se mencionan en estos versos. Edificio de vida que nos da Dios en Cristo y crece constantemente. Veamos. La primera cosa de estas tres cosas que se crece. Nuestra vida crece porque está edificada sobre el fundamento inamovible y eterno, que es Jesucristo. Por eso el verso 20 dice, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Efesios 2:20. ¿Sabe que casa en la Biblia es hogar? No existe en el hebreo y griego una palabra para diferenciar casa como edificio de hogar como familia nuclear. Cuando se lee casa, está definiendo tanto el lugar de vivienda como el lugar donde existe una familia hogar. Ambas están estrechamente unidas. Por eso Pablo toma nuestra salvación como el que, al haber sido adoptados como hijos de Dios, pasamos de un hogar de condenación a un hogar casa eterna, firme, indestructible, porque su cimentación está en la roca firme que es Cristo. Para entender esto, debemos explicar cómo se construía una casa estable en los tiempos bíblicos. Pablo dice que nuestro nuevo hogar está edificado sobre el fundamento. Esto es la cimentación que sostiene la construcción. Y dice que está sobre lo establecido por los apóstoles y los profetas. Es decir, no había riña entre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, pues ambos grupos apuntaron al plan de redención provisto por Dios en Jesucristo. Los eruditos judíos querían hacer aparecer que la predicación de Jesucristo, su plan y luego la predicación de los apóstoles estaban reñidas con las enseñanzas de los profetas. Pablo deja claro que tanto los unos como los otros coincidían en que el cimiento firme colocado por Dios en Jesucristo es que la predicación de ambos grupos coincidía en que la salvación está cimentada en la piedra del ángulo del plan de Dios, o sea, el plinto que sustenta todo el edificio de la salvación y que es Jesucristo. Sabe que en la cultura judía, para construir se buscaba una roca donde fundamentar sólidamente la construcción. Si no había, se llevaba una piedra grande, estable, soportante y confiable. Sobre ella se colocaba la columna o columnas principales que sostendrán el edificio. Las demás columnas eran auxiliares para dar funcionalidad a la construcción. Sería como los circos de ahora. Una o dos columnas principales sobre las que descansa toda la carpa, las demás columnetas dan forma a la carpa para su funcionalidad interior. ¿Sabe que esto explica por qué Sansón destruyó el templo del dios Dagón solo con empujar dos columnas que alcanzaba con sus manos? El libro de los jueces lo narra así. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y para regocijarse decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron, llamad a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio,
para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los que estaban allí en la azotea eran como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová diciendo: Señor Jehová, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerzas, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida Sansón palpó las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba el edificio, y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y con la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces empujó con fuerza, y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él, y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Está relatado en Jueces el capítulo 16, el verso 23 y luego los versos 25 al 30. ¿Sabe que de la misma manera nuestra salvación está segura? Pues la piedra angular sobre la que descansa el edificio de nuestra salvación y que es de nuestra vida es Cristo mismo, el Dios encarnado, quien se ofrece en sacrificio y asegura la vida eterna y la temporal para todo aquel que en él crea. Por tanto, Cristo es quien sostiene todo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pedro lo dice así: acercándonos a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Y también es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues por eso mismo fueron destinados. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 4 y el verso 8. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice Pablo escribiéndoles a los Corintios en su primera carta, el capítulo 3, el verso 11. Y nosotros, ahora creyentes como iglesia, somos columnas vivas en el templo de Dios. A Timoteo Pablo le expresa y le dice: para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Así que nuestra vida crece constantemente porque está fundamentada sobre Cristo, la piedra viva angular que nos sostiene y nos motiva a ser mejores. La segunda parte que encontramos esto de crecer es que nuestra vida crece para ser templo de Dios en Jesucristo. Dice el verso 21 de Efesios 2, en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, que construimos sobre el cimiento y fundación que es Cristo y que fue anunciada por las enseñanzas de los profetas y apóstoles. Una vida donde somos templo del Dios viviente. Pablo dice que si toda nuestra fe está bien ensamblada y coordinada en la palabra de Dios, la Biblia, y la dirección del Espíritu Santo, entonces se va convirtiendo en el templo santo de Dios, porque en cada uno de sus hijos y sus hijas habita Él a través del Espíritu Santo. Cuando habla de templo santo, no habla de perfección per se, sino de proceso, pues ese es el ideal de Dios, y debemos esforzarnos por ser cada vez más parecidos a Cristo, el ejemplo de santidad perfecta. La Biblia dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, verso 13. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien nos hace santos, no nuestras obras. Pero las obras mostrarán nuestro crecimiento en la santidad. Como hijos e hijas de Dios debemos construir o sobreedificar con una vida de obras que sean agradables a Dios,
porque son guiados por su palabra y la dirección y poder del Espíritu Santo. Como diría Pablo escribiéndoles a los Corintios en el capítulo 3, en su primera carta, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madero, hena u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Leí 1 Corintios capítulo 3, los versos del 11 al 17. Note, la vida de obras aquí no es para salvación o condenación, porque es para creyentes salvos. Se trata de recompensas, no de salvación. Así que necesitamos que el edificio, la iglesia formada por cada creyente del pasado, del presente y del futuro, crezca de una manera coordinada. Esto es por el Espíritu Santo, para llegar a ser un templo santo apartado y dirigido por el Señor. ¿Cómo está su vida? ¿Está siendo dirigida por su palabra y el Espíritu Santo o por sus propias decisiones, donde aspira que Dios le bendiga? Así somos. Decidimos y Dios bendíceme porque ya lo decidí. Más bien deberíamos consultar con Dios y dejarnos guiar por Él. ¿Cómo está sobreedificando en Cristo? ¿Cuáles son sus obras? ¿Son como paja, heno, hojarasca? ¿O oro, plata, piedras preciosas? Recuerde, somos los ladrillos, piedras vivas con las que Dios va edificando su templo santo, la iglesia. O como diría Pedro, ¿no es cierto? También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Así que crecemos para ser templo del Dios Altísimo. La tercera cosa de crecer es que nuestra vida crece para ser morada de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el verso 22, en Él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Por la fe, tanto judíos como gentiles somos juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Es vital entender esto, el ser morada del Espíritu Santo, porque este es el plan de Dios desde el principio. Y lo hizo realidad Jesucristo con su muerte en la cruz. ¿Sabe que antes de la venida de Cristo, el Espíritu Santo cumplía su ministerio tomando a algunas personas para el cumplimiento de una tarea especial, pero lo hacía de una manera esporádica? No podía habitar en el ser humano por cuanto no había sido regenerado. Por eso David, cuando pecó, dijo, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, verso 11. El Espíritu Santo, antes de que Cristo venga a cumplir la tarea aquí de salvación, venía Él a capacitar para una obra en particular y para dar poder de una manera particular y luego se iba. Veamos algunos casos. Por ejemplo, a Josué, para el liderazgo en Israel como sucesor de Moisés. En Números dice, luego Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Números 27:18. A Gedeón. Entonces Gedeón fue investido por el espíritu de Jehová, él tocó la corneta, y los de Abiezer acudieron para ir tras él. Jueces 6:34. A Sansón. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo,
Y escucha, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan entre Sora y Estaol. Jueces 13:25. Y dice que cuando llegaba hasta Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Y escucha, entonces el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Jueces capítulo 15, el verso 14. Usted debe leer toda esta historia de Jueces y darse cuenta que Sansón tenía poder cuando el Espíritu lo tomaba. Cuando el Espíritu se iba, era como cualquiera de nosotros. A David, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Dice Primera de Samuel capítulo 16, el verso 13. ¿Se da cuenta que el Espíritu era el que capacitaba y proveía poder? Sin embargo, su presencia no fue perenne. Venía, proveía de poder, sabiduría, habilidad, etc., a quien lo necesitaba o la pedía, y luego se retiraba de esa vida, porque no podía ser morada permanente, dado que el ser humano aún no había sido redimido. El creyente en Cristo, al ser redimido, está por Cristo limpio, para que el Espíritu Santo pueda morar en él y hacer residencia habitual en su vida, permanente. Por ello Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Y este Consolador, que es el Espíritu Santo, viene a ser la garantía de la salvación adquirida en Cristo por la fe. Pablo lo expresa así, hace un resumen. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido por la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Así que somos edificados en Cristo para ser morada del Espíritu Santo de una manera perenne. Por tanto, en la actualidad el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, es decir, hace residencia habitual en nuestra vida. Concluyamos. Ahora todos los creyentes por la fe en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, pasamos a ser ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios, y juntos formamos el templo espiritual, edificio de Dios para sus propósitos, porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos piedras vivas en ese templo. O como diría Pedro, ¿no es cierto? También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 5. Al ser piedras vivas, que vamos creciendo, implica que estamos para cumplir propósitos en las manos de Dios, quien nos da el poder por medio del Espíritu Santo y el poder obrador de Jesucristo en nosotros para buenas obras. Cuando aprendemos su palabra, predicamos, enseñamos, oramos y llevamos su amor en bendiciones y triunfos para los demás, estamos creciendo y siendo edificados para ser templos de Dios. Al ser templos del Espíritu Santo, podemos mostrar el amor de Dios y su poder salvador a través de Jesucristo a toda criatura para que alcance la salvación. La salvación del mundo fue y es el propósito de Dios, y lo hace a través de su iglesia. Por eso Jesús, luego de resucitar, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, los versos 17 y 18. Por ello,
usted y yo, al ser templos de Dios, formamos la iglesia de Cristo, que es la columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo esta verdad de la siguiente manera: para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Por tanto, somos llamados a proclamar la salvación y la sabiduría de Dios a toda criatura. La iglesia debe hacer esto por medio de 3 formas: por la predicación del Evangelio de salvación, por la enseñanza de su palabra, la Biblia, y por su vida de testimonio de ser templo del Dios viviente. Que no nos suceda como al pueblo judío. Se le entregó la ley, se le entregaron las promesas para que hagan conocer a todas las naciones, y no lo pudieron tomar, se enorgullecieron. A veces nosotros también vamos cometiendo ese error. Nos encerramos en nuestra doctrina y en nuestro propio grupo denominacional. Hoy más que nunca necesitamos asumir esta realidad como creyentes. Le invito entonces a tomar este propósito eterno de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Hoy que hemos entendido que usted nos ha hecho ciudadanos del cielo, una familia espiritual eterna, y quiere que crezcamos constantemente porque somos templos suyo y moradores en donde habita el Espíritu Santo, para que demos testimonio y salvemos vidas. Permítanos tomar esto en consideración constante para nuestra vida y llevar el mensaje de salvación a aquellos que todavía no lo poseen, porque lo único que sí los puede llevar a esta salvación es recibir a Cristo como Salvador y Señor en sus vidas. Ahora, Dios, a través de esta reflexión, motívenos para cumplir este propósito eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conmigo en esta nueva reunión. Les invito a que continuemos. Entonces, les esperamos. Hasta pronto.